Yo lo preparé tan bien que creí que lo iban a llevar. Y yo soy tan meticulosa, ¿viste? Puse todo, porque yo digo, a lo mejor se pierde, que la gente no sabe de quién es. Y bueno, ahora vinieron ustedes. Sí. Primero que vino de mi familia fue un tío, que se llamaba Cecilio. Él llegó a Gaiman, viajó, se supone del lugar donde venían, del Líbano, y bueno, llegó acá y le gustó tanto este lugar de paz, de tranquilidad, encontró trabajo. Se desata la guerra de 1914, la guerra mundial, y Líbano y Siria estaban unidos. Por eso cuando ellos vinieron, casi todos tenían eran ciudadanos sirios libaneses. Después esto se separa, se hacen república aparte. Entonces el papá tenía 15 años y estaban bajo dominio turco. Y los turcos reclutaban a todos los jóvenes de 15 años para arriba para prepararlos seguramente, llevarlos al frente. Es lo que más o menos él contó, ¿no? Entonces, me imagino los padres, la desesperación, tenían hijos más chicos, mujer y varón, y el mayor ya estaba acá, Nicolás Jarme, y la hermana, creo, no estoy de eso muy seguro, ¿no? Estaban acá. Entonces él lo tenían que sacar de allá, y ya había barcos que estaban ahí llenándose de gente, las bodegas, trayendo toda clase de cosas, y los padres lo llevaban para ver si lo podían hacer entrar al barco, pero patrullaba la policía turca de tal manera que no podían zafarse de ahí. Entonces iban un día, iban otro, eso es lo que papá contó en alguna anécdota que me contaba. Entonces se escondían, había un sembradío de maíz o algo de eso, y estaban como escondidos cerca de ese lugar donde es ya el puerto, donde estaba el barco y todo. Y yo creo que habían hecho 2 o 3 intentos y lo tenían escondido. Y en una de esas vieron como que no había mucho patrullaje. Así que sale corriendo, él es muy jovencito, muy ágil, toda la vida fue muy delgadito, así que no. Y cuando salta, ingenuo, porque estaban agazapados por ahí, lo agarran, lo toman del brazo. Él dice que la manga, él hace esto y claro, que sale el saco y él pega el salto y ya están en un barco con bandera francesa. Mi abuelo era bastante mayor que mi abuela. Mi abuelo tenía 40 años cuando llegó a la Argentina, y antes de venir a la Argentina, la que vendría a ser mi bisabuela, estaba embarazada. Entonces, mi abuelo, el que fue mi abuelo, le dice a la que sería mi bisabuela, si es mujer, va a ser mi mujer. Pasó el tiempo y nació una mujer. Y como ya tenía la palabra que le había dado a mi abuelo, esperaron 14 años, y cuando se agudizó la guerra, digamos, la pusieron en un barco junto con 2 hermanos de polizón, en un barco, porque venían en la bodega de un barco escondido porque no los querían traer, y así comenzó el viaje de ellos desde el Líbano para acá, ¿no? Farideh Nariz debía dejar Beirut, y con órdenes de que esto sucediera en un barco sin destino fijo. En una situación deplorable, junto a sus 2 hermanos emprendieron el viaje.
recuerdo que ella contaba de que los hermanos la defendían porque, claro, mucho tiempo en la bodega Un Barco venían mucha gente y ella tenía 14 años, 15 años y como que todos querían, viste, como intentar tomarla o hasta violarla, y ella contaba que los hermanos se ponían, eran dos hermanos, se ponían adelante de ella y la defendían a punta de cuchillo. Esta familia en Beirut, en ese momento bajo la bandera del Estado de Francia, se dedicaba a la producción de gusanos de seda. Faride había cuidado durante estos meses de viaje una parte de la producción para poder continuarla en Gaiman. Yo recuerdo que el abuelo vivía en Alepo, Alepo, Siria. Alepo es una de las ciudades que fue destruida hace poco con los bombardeos. Había, más allá seguramente de la miseria que había en esa época, en ese país, también había muchos problemas entre musulmanes y católicos. Y eso generó también la necesidad de irse porque había conflictos, sí, eran muy complicados. Eso no lo sabía. Bueno, vamos a hacer unos matecitos, con un bomboncito, bueno. Mi abuelo, libanés, se llamaba José Rafael. Nació en el Líbano, el 22 del 02 del 1881. En el barco conoció a la abuela Emilia, nacida en Siria. Mira. El 7 del 9 del 1883. Bueno, se trasladó a Bahía Blanca. No vinieron derecho acá. Se trasladó a Bahía Blanca, se casaron, porque se ve que en el barco hubo el bichito del amor. Tuvieron 11 hijos. Parece que no había cine en ese tiempo. 7 mujeres y 4 varones. En el año 1913 vinieron a radicarse a Gaiman. Esta es mi abuela. Ella se llama Elena Jarme, es tía de Elena. Esta es Elena Jarme, libanesa, venida del Líbano. En 1914. Casada después con Juan Antonio Nares. Y los dos eran más o menos de la misma edad. Mi abuelo, Juan Antonio Nares, yo soy de la descendencia de los Nares, y mi abuela, apellido Jarme, Elena. Entonces, acá se encontraron y acá formaron su familia, de los cuales nació mi papá y una tía. Iba pasando uno por uno, de todos los que venían de inmigrantes, que estaban indocumentados. Llegó el turno de mi papá, que era un nene, a ver cuántos años tenés. Como no sabía decir nada, no dijo nada. A ver, le dijo el empleado, y le dice al compañero, este chico, bueno, vamos a poner que tiene 15 años. Así toda la... ¿Y cómo te llamas? No.
vamos a ponerte Salvador Miguel. Él no se llamaba Salvador, él venía con un nombre árabe. Abdala se llamaba Yunis. Los que vinieron fueron mi abuelo y mi abuela, con una hija chiquita. No sé qué tiempo tendría la hija, mi tía mayor, diríamos. Y vinieron del Líbano, llegaron a Brasil y de Brasil vinieron a Buenos Aires. Cuando llegaron a Brasil, como no hablaban el castellano, el nombre, el apellido se les cambió. Y mi papá siempre decía que le pusieron cura a mi abuelo, Felipe se llamaba, cura de apellido porque dice que él era cura allá, en su país. Y justamente yo estaba leyendo algo, y yo dudaba un poco de eso, pero estaba leyendo algo hoy que decían que de acuerdo a la profesión que tenían, a lo que hacían, le ponían el apellido. El abuelo vino solo. Solo vino. Vino solo, se instaló, empezó a trabajar. Allá dejó un hermano. Sí, trajo a su hermano, después trajo a su mujer, a la abuela, vino con tía Matilde. La abuela quedó con la tía Matilde y un varón. Y un varón que, falleció. lo que sabemos nosotros, que falleció. ¿Viste? Nada más. ¿Y el abuelo qué apellido era? Y no sabemos si era Yunes o era Miguel. A él le pusieron Miguel. Como no hablaba castellano, iban entrando en el puerto y los iban despachando, ¿viste? Así que no sé. La verdad, bien no sabemos el apellido nuestro. No. Los trae dos hermanos de mi abuela para trabajar acá. Ellos llegan a 9 de julio en la provincia de Buenos Aires y de ahí los Garipe, que los anotaron Garib, Garib y los anotaron Garipe, se dividieron, unos fueron a San Juan, otros quedaron a 9 de julio y otros vinieron al sur. Caen en Gaiman y empiezan como mercachifles, mi abuelo y sería el cuñado, el hermano de mi abuela. Iban a la anónima y ahí les entregaban todo. Y salían de la anónima cargados otra vez para hacer este viaje. Sí. ¿Y qué hacían? Firmaban con el dedo porque no sabían. Pensar que ellos con eso salían de acá de Trelew, se iban toda la vuelta, pegaban toda la vuelta, 3, 4 meses, durmiendo abajo del caso. Así pudo acompañar a su papá. Una vez, sí. Fue una vez, un verano. ¿Y qué recuerda de ese viaje? Recuerdo, hay de todo. Hay buenos, hay malos. ¿Hasta dónde llegaban con el carro? ¿De acá? Y bueno, acá iban como ser a Gangán, Gastre, Talagapa. Después venían por allá, por la zona de Telsen, porque el que está a caballo acá venía a ser un cuñado de él. Porque un tío nuestro. La zona donde ellos habían elegido era la zona de Gangán, Bajada del Diablo, toda esa zona era que era muy inhóspita, donde costaba mucho llegar, y iban con comestibles y los intercambiaban por lana. ¿Cómo hacían? ¿Hacían un trueque o...? Sí, algunos sí, algunos sí. Era una cosa que cuando iban se quedaban semanas en un lugar, en la casa, ya se hacían como de familia con ellos. Y bueno, y así iban pasando de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro. ¿Y qué pieles tenés ahí? Tengo 10 kilos de cerda, bueno. Y tengo chulengo y dale. Y algo que te hace falta, ahí me hace falta esto o el otro, bueno, así era el intercambio. Y mi papá, él viajaba con mi abuelo a vender, era chiquito y viajaba al campo, viste, que no sé hasta qué distancias irían, pero viajaban en el carro día y noche
y paraban a, digamos, a hacer la comida, hacían parrillita, comían café, té, todo llevaban y dormían ahí incluso y seguían viaje hasta volver. Pero eso me contaba mi papá. Uno iba y dormir al aire libre nomás, al lado de una mata. Y el problema que tenía eran los asaltantes que había en esos tiempos. También. Claro. Si me contaba que la plata abrían una bolsa de yerba, que antes venían grandes, y sacaban yerba y la metían en el medio y después volvían otra vez a... Y estaban 4 o 5 meses, de ahí viene la historia de que el abuelo venía y cada vez que venía le hacía un hijo a la abuela, porque claro, eran 6 meses o 7 meses de campaña que le decían ellos, y bueno, y la abuela estaba acá y bueno, ella se dedicaba a criar a sus hijos, porque tuvieron 6 hijos. Y la familia, si se comunicaban con alguno que fue de acá, capaz que se enteraba cómo estaba, pero nunca sabían nada. Si no había medios de comunicación tampoco, ¿no? Las comunicaciones eran muy difíciles acá en la Patagonia, muy difícil. O sea que su mamá era mamá y papá a la vez. Sí, efectivamente. Efectivamente. ¿Qué me acuerdo de mi abuelo? Que le decían el turco mangamocha, en realidad porque él vendía camisas y en lugar de decir camisas manga corta, decía camisa mangamocha, entonces era el turco mangamocha. Mi abuelo hizo más o menos lo que hizo todo árabe, se compró un camioncito, vivían en Gangán, que es un pueblito de la meseta patagónica, donde creo que hasta hace muy poquito ellos tenían un ramo generales y lo que le llamaban la fonda, que era como una especie de hotel pequeño, construido en barro, eso me acuerdo porque haber ido a Gangán, viví los primeros años de mi vida allá. Y mi papá tuvo un camión con el cual hacían el traslado de los víveres e intercambiaban. Mi papá tiene un talonario que él guarda con mucho cariño, donde dice Miguel Abrán, acopiador de lanas y frutos. De alguna manera lo tiene guardado porque fue como el oficio preferido. Después de ser mercachifle, ya se instaló con un negocio en Telse. Daba de comer, tenía un negocio de ramos generales, como se decía, como tenían los árabes, ¿no? Ahí había de todo, vendía de todo. Además de tener el ramo general, era un bar, y en esa época era brava, épocas bravas, ¿no? Pero mi mamá estaba siempre con él, le ayudaba. Si había peleas, ella se metía en el medio, a separar, a defender a papá. Qué lindo, tiene una historia tan linda ella, fueron muy compañeros. Y nosotros ahí, al lado de ella. ¿Cuál fue su primer trabajo? Primer trabajo mío, empleado, en una tienda en Gaiman, allá por los años 42, 43. Y bueno, después me fui a Comodoro, que también trabajé allá en una tienda, volví, ahí me instalé. Fueron años que se fueron quemando sin darse cuenta uno. ¿Cómo se llamaba su tienda? Casa Carlito. Entonces mi marido iba allá a la mañana y yo me quedaba acá, con los capones, con la sierra.
Qué sacrificio que hiciste. Claro, el negocio que estaba acá era mercado. Era mercado. Y el negocio que compraron allá, que está en Michael Jones, ahí a media cuadra de la plaza, era bazar, librería, artículos del hogar, juguetería, de todo. De todo. Claro, y al principio trabajaban los dos negocios, mi papá allá y ella acá. Para juntar, ¿viste? Algo. Muchos me preguntan, incluso una descendiente galés me preguntó, ¿y ustedes de dónde supermercado? Me dicen a mí. Y yo me reí, ¿viste? En una época y digo, pero ¿y es como ustedes el té? Porque te viene engendrado adentro eso, ¿no? De vender, porque es la verdad. Pero yo toda una vida. De todo mostrador, toda una vida. De chiquita, de los 13. Así es. Y ahora siguen vendiendo algo. Y ahora siempre, todavía hay cosas, ¿viste? Y siempre alguna cosita lleva. Negocio. ¿Y a qué se dedicaban allá? ¿Y el abuelo y el ladrillo? Ellos, sí, él se dedicó como los garipes, los jarmes, ladrilleros. Y que lo acompañaba mucho era el tío Miguel. El tío Miguel, sí. Al abuelo. Que se dedicaron a hacer hornos de ladrillo, una vez que estaban acá. Ya no salieron más para el campo, sino que quedaron acá. Claro. Y lo hacían en la zona Green Queen. En ese tiempo, todos los chacareros y eso querían tener su casa de ladrillo y eso, entonces buscaban a un que le haga un horno de ladrillo. 30, 40, 50.000 ladrillos, que eran lo que necesitaba para hacer una casa. Entonces, así que ahí en Bringuín he estado contando, yo he hecho como 3 o 4, 11 o 12 casas, años que he estado cortando. Cada año hacían en un lugar, iban cambiando. ¿Los ladrillos fueron usados para algo específico que es por ejemplo, el túnel, eso se construyó con, ¿sí? Los más fuertes, el ladrillo, siempre fueron los garipes. Jarme, ahí fue la familia, fue el papá, fue Jorge, sí, fue Díaz, José. El Manquito, José. Sí, todos, ellos se dedicaron todos a eso, vivieron de eso. Armaron el horno de ladrillos, pero por 1000 años. No sé cuánto tiempo estuvieron con un horno de ladrillos. Y mirá, trabajaron todos ahí. Mi papá se acuerda de que iba, o sea que desde el año, ponele 30 en adelante, 35, en los años 31, ya tenían horno de ladrillos. Y que yo recuerdo, por lo menos hasta los años 80, lo mantuvieron. Sí. Los demás ya se fueron para otro lado. Papá siempre fue por el lado de la mecánica. Electricidad. Claro, de electricidad, trabajó en la usina, dio en el cine de Samson, lo daba él en aquella época. Trabajó con Musialar muchos años, también, hasta que Osvaldo se hizo grande. Aprendió, sí, un montón del taller. Sí. Y el abuelo después hizo su casa y plantó cerezas, que fueron muy nombradas las cerezas de Don Cecilio, ¿viste? Bueno, venían de todos lados a comprarle, ¿te acordás? ¿En qué zona de Gaiman se instalaron? Y del colegio hasta el hospital era todo el barrio Los Turcos. Los Turcos. Esta era la casa de mi bisabuelo, la abuela Sara Cura y el abuelo Juan Nicolás. ¿Qué te gustaría reconstruir de esta familia?
Primero la casa, ¿no? La casa tenía unas puertas turquesas que eran típicos de ellos, el piso, había muchas cosas en este lugar que eran propios de allá, ¿no? Una la casa y la otra siempre hay una foto del abuelo que mira bien lejos. Entonces yo, para mí, para mi imaginario, el abuelo Juan mira allá las bardas, que es como el Líbano. Nosotros, el pueblo estaba como, por eso le decían, mal dicho, ¿no? El barrio Jerusalén, que no era así. El barrio Los Turcos. El barrio Los Turcos, pero primero decían Jerusalén, ni una cosa ni la otra. Con un poco de desprecio. Claro, sí. Y la otra parte era más de galese, entonces Gaiman estaba como dividido. Había una cosa así como de extraño, ¿no? Sería por el idioma o por la idea del lugar del que se venía y demás, por esta cosa del comercio, que pareciera que siempre como que sacaban ventaja, como una cosa particular, digamos, en el imaginario colectivo, no digo que lo sea, ¿no? Y siempre ha habido un poco de discriminación. Cuando arreglaban la vereda pasaba lo mismo, primero en el centro, ahí y después de arriba. Y yo siempre decía, total el camino al cementerio, para que no ¿qué van a ver ahí? Claro. Siempre me llamó la atención de chica esto del famoso barrio Los Turcos, esta necesidad de estar próximos, ¿no? Entiendo que para ellos fue muy importante estar con otros que tenían más o menos los mismos hábitos y las mismas tradiciones o la misma lengua, para poder adaptarse. ¿Considerás que el idioma fue en algún momento algo que los limitó? Yo pienso que sí. Mi papá era español, o sea, hijo de españoles, argentino, y bueno, y estaba esa cosa que le inculcaban que un árabe tenía que casarse con otro árabe, ¿viste? Que si era de la colectividad, mejor. Y bueno, siempre mi mamá cuenta que a mi papá le costó mucho entrar en el barrio de Los Turcos. ¿Hablaban el idioma? Yo el árabe todo. Sí. El árabe sí, porque yo cuidé mucho a una bisabuela mía y ella no hablaba castellano, así que tuve que aprender el árabe. Y además cuando querían hablar cosas, cuando mi hermana y yo éramos chicas y querían hablar cosas, ella con sus hermanas que no nos enteráramos hablaban en árabe, y nos daba un odio tremendo. Pero sí, o con mi abuela hablaban siempre en árabe. Sí, sí. ¿Y sintieron la curiosidad de estudiarlo, de hablarlo? No. Mi papá, bueno, al casarse con una persona que no era, que no hablaba su idioma, él fue perdiendo. Pero cuando se juntaba con la otra familia de Trelew, y él le encantaba hablar, hablaba todo en árabe. Y a veces nosotros le decíamos que yo me olvidé, frases enteras me olvidé, nos decía palabras sueltas. ¿Su papá trató en algún momento de pasárselos, de contar? No, papá no, realmente no leía, así que no sé cómo fue su no debe haber ido al colegio. Claro, ellos vivían en las afueras, pastoreaban cabras, bueno, sí, ese tipo de trabajo los chicos, y al llegar a este país que nada, lo único que hacía era la firma, aprendió y los números. Eso debo tener alguna carta que le mandaban a mi abuelo y a mi papá, escrito en árabe, pero tenían que buscar traductores para leerla, porque los que vinieron sabían leer muy poco, eran jóvenes. No eran árabes cerrados, ¿entendés? Se abrieron al idioma y a nuestro país. Sí, les costaba mucho a los que no habían tenido la suerte de que en la escuela les enseñaran un poco de castellano, les costaba mucho pronunciar. En primer lugar porque son dos idiomas totalmente distintos. Cada país, cada idioma te prepara, vos tenés preparada la boca, la lengua, el paladar para determinadas pronunciaciones. Y a los árabes
P no les existe, entonces todo lo pasan a B. Entonces, acá tengo un documento de Gaiman de 1912, donde le escriben al intendente municipal, Hugh Griffith, y todo municipalidad. Dice, no pueden pronunciar municipalidad. Entonces, bueno, la letra I también es otro grado de dificultad. Y es muy interesante porque el esfuerzo, yo ver este documento, cómo están las firmas hechas, pero casi como si fuera con un clavo que lo escribieron, porque es todo quebrado. Por la misma razón, porque escribían con signos. Entonces, un esfuerzo inmenso tuvieron que hacer. Esto casi cuando recién casados, ¿viste las modas? Los vestidos se los hacía mi abuela. Esta es el acta, es una fotocopia, ¿no? Del acta de casamiento. Mira qué interesante eso. Sí. Y fuimos, ¿sabes dónde? En la parroquia de Trelew. Estaba archivada en los archivos de la parroquia de Trelew. Fue mi hermana se la buscaron en el año 22. Acá dice salud a la colectividad árabe. No es que lo sepa yo que lo leí, sino que ya me lo había una persona que lo lee. Antes venía en la parte de adentro. Acá. Qué lindo, qué lindo. Cuando nacía un bebé, en la familia siempre se festejaba con un anís. Y se reunía la familia y bueno, y se festejaba así, a la mañana, temprano, ¿viste? Eso sí se quedó en mi recuerdo, porque hasta que nacieron mis sobrinos, eso se hacía, ¿viste? Se festejaba con el anís. Vení, vamos a tomar el anís, vení, el vecino, el otro, todos. Era una alegría para todos. Yo toda mi infancia no desayuné, porque yo me levantaba para ir a la escuela a las 7 de la mañana y lo encontraba a mi abuelo, él siempre se cruzaba de piernas, ¿no? Cuando abría la puerta de la cocina donde estaba mi mamá, porque la amaba a mi mamá, mi abuelo, tomando un anís, porque a las 7 de la mañana él ya había ido al horno de ladrillo y había vuelto. Era como la media mañana para él, ¿me entendés? Yo sentía ese olor y yo no quería tomar la leche. Es simple, te juro, es un recuerdo hermoso, pero a la vez, sí, siempre lo cuento. يلا نهمريما يلا يجي هناهم يلا تهب الصلاة يلا تهب الصوم يلا يجي هلا وفي كل يوم بيوم يلا تنام لا تبح لا طاير الحمام روحا يا همام لا تصدي بيتها كهاري ما تتنام ريما الحنجة شارك يا شعر ويمنع ويليها بيك بيبوسك اللي بهدك شو بيترقى. Ellos los árabes tenían, las plantas eran favoritas. Y mi papá acá en el patio, en nuestra casa, plantó árboles de olivo, damasco, higueras, nogales y también el parral, que no podía faltar el parral, donde ellos bajo su sombra se reunían a conversar en árabe y tomaban una copita de anís también. Me ha pasado de entrar en la casa de alguna familia árabe acá que habían estado cocinando y yo, los aromas me vienen a la casa de mis abuelos, por ejemplo, ¿no? A ella le gustaba mucho juntar la familia. Esas tradicionales comidas árabes que hacía ella, se levantaba muy temprano. Me recuerdo que, por ejemplo, los domingos,
un domingo al mes, ella hacía el famoso kepi. Dios mío, para todo lo que éramos, cocinar tanto, claro, eran las 3 mujeres haciendo. La abuela y sus 2 hijas, ¿me entendés? Sí. Y mamá miraba, hasta que aprendió. Sí, sí, y muy bien. Mi papá también cocinaba, hacía las comidas típicas de ellos, también aprendió mi mamá, y después a mí, como me gustaba mucho la cocina y me gusta, empecé a hacer kepi, sé hacer los kepi, niños envueltos de hoja de parra, las empanadas árabes, el puré de berenjena, la pasta de garbanzo. Yo recuerdo que ella se levantaba muy temprano y bueno, y comenzaba todo su ritual para preparar el kepi, ¿no? Se hacía con carne de capón, ella compraba los cuartos de capón, los sacaba, bueno, había un mortero muy grande de piedra, ella molía la carne, se ponía su pañuelo, se persignaba porque era muy católica. Siempre mi abuela tenía preparación el yogur y después una parte del yogur la ponía en una bolsita de tela colgadita y en el piletón del patio goteaba el líquido y quedaba el queso que hoy es los quesos que compramos tipo Mendicrim, ¿no es cierto? El olor a limón y leche, ellos hacían como un yogur con leche cortada, que a mí no me gustaba, pero que a todos mis tíos les gustaban y ella lo hacía, pero prácticamente el olor a menta remite rápidamente a ese contexto, al recordar a mi bisabuela. La cantidad de comida los domingos, que son los días que vamos a Gaiman a verla, es impresionante. Ella misma dice que no se siente cómoda haciendo una sola cosa, porque dice que es poco. Entonces vos llevas los domingos y tenés toda una mesa llena de cosas y eso es muy de ella. Ya son nuestras comidas, ¿me entendés? Son las más ricas del mundo. Digamos, te diría que eso es lo que mejor transmitieron, honestamente, sí. Toda la parte culinaria. Que es bastante común, ¿no? Porque también los italianos hacen lo mismo con sus comidas típicas. Y en el caso de los árabes, la mesa era lo más importante. El respeto por la reunión familiar alrededor de una mesa y compartir la comida y eran felices. Eran felices además, de poder compartir. يا بيالنا والعنا بي ولولا إمي ولولا بي هتفوني الهجار من تحت خيمة مجدلي اللي تشتشي واللي تشتشي واللي هاوه تحت المشمشي كيل ما بالهوا لا تفلاري ما مشمشي هي هي يو هيلينا دستك لكني كهيرينا تنغسلت يا بريما وننشر هنا الياسمينا. Mi mamá era muy valiente también, una mujer muy aguerrida, valiente, muy compañera de papá. Debo haber sido muy chica yo, pero tengo ese recuerdo de que mi abuelo trabajaba haciendo el brocal del pozo donde nosotros sacábamos agua en la casa, tomábamos agua de pozo. Él hizo el brocal de ladrillo y me acuerdo verlo con la carretilla, carreando material, y mi abuela le ataba un pañuelo en la cabeza para que no le molestara el sol, no le hiciera mal. Eso me acuerdo perfecto. Y debo haber sido muy chica yo. A mí me da la impresión de que el hombre árabe es el proveedor, pero quien toma las decisiones de las reuniones familiares, de dónde va focalizado la utilización de ese recurso que provee, me parece que es la mujer. Es un patriarcado, pero digamos de una fuerte presencia de las mujeres. ¿A quién salgo? Ahí me di cuenta yo a quién salgo. De tener siempre el plan B, de ser guerrera, de no dejarme avasallar. Esa cosa de... claro, está en el ADN. Ellas, con esa tristeza terrible, esa infancia desgraciada, salieron todas adelante. Eran fuertes, eran aguerridas. Cada uno cumplía su rol. Mamá respetaba mucho, como era la época,
la palabra del padre. Podíamos volver a esa época, qué lindo, porque viviríamos con la mentalidad de ahora, ¿no? Ah, bueno. Ay, sí. Sí, yo no me hubiera casado, no sé, hubiera disfrutado mucho más de la vida, ¿no? Diaria. Sí, a los 19 años mamá, viste, hoy no, hoy la mujer es más independiente, trabaja, también forma su hogar y tiene sus hijos, pero es otra cosa, otra cosa. Aquí levantaron sus casas, formaron sus familias y aquí, con la frente bien alta, abrieron el camino para sus hijos. Pero por sobre todas las cosas, aquí amaron la libertad. Y esto de que la familia haya cedido una parte de su parcela para que se haga una plaza. Ese es mi tío Jorge. Era una persona muy especial, muy especial. De hecho la hizo él la plaza. La ideó él, le hizo los banquitos él, todo él. Una maravilla. A mí me encanta eso, el hecho de saber. Sí, un tipo muy solidario, ¿viste? Sí. Aparte de dar, mucho de dar para la iglesia, para la gente. De pronto lo que cosechaba en su quinta los últimos años iba al hospital, llevaba para los enfermos. Son personas que eran religiosas y practicaban y eran genuinos realmente, no es que eran practicantes de acá y después su conducta no lo era, todo lo contrario. Te diría que daban, con el ejemplo demostraban su verdadera creencia, ¿no?